La ventana de MATLAB se divide en tres subventanas principales: Command Windows, ventana de comandos, donde se introducen los comandos; Workspace, espacio de trabajo, donde se almacenan las variables definidas en la ventana de comandos; y Command History, histórico de comandos, donde se muestran los comandos que se han introducido en la ventana de comandos. Un comando que es de gran ayuda es el comando help, ya que muestra en la ventana de comandos información acerca de los parámetros y funcionalidad de los diferentes comandos de MATLAB. Para limpiar la ventana de comandos se utiliza el comando clc. Los comandos de MATLAB se pueden introducir en un archivo de texto para su ejecución conjunta. De esta forma, se pueden crear programas y funciones. Para editar el archivo se elige la opción del menú de MATLAB, File, New, Script. El editor se muestra en una nueva ventana, que se puede insertar en la ventana de MATLAB pulsando sobre la flecha de la esquina superior derecha de la ventana del editor. Después de editar el archivo, se puede ejecutar pulsando sobre el icono Play de la ventana del editor. Previamente, el archivo se debe guardar utilizando un nombre que no contenga caracteres especiales ni espacios. Después de ejecutar el archivo, en la ventana de comandos se muestra el nombre del archivo y en el espacio de trabajo todas las variables definidas en el archivo. Para resolver el ejercicio 1, se introduce el nombre de la matriz. Y, entre corchetes, los elementos de la matriz, separando las columnas por comas y las filas por puntos y comas. Añadiendo un punto y coma al final de un comando se evita el eco en la ventana de comandos. Introduciendo el nombre de la matriz en la ventana de comandos se puede ver que se corresponde con la matriz del ejercicio 1. Para introducir el vector del ejercicio 2, se introduce el nombre del vector. Y, entre corchetes, los elementos del vector. Introduciendo el nombre del vector en la ventana de comandos se puede ver que se corresponde con el vector del ejercicio 2. Para definir la matriz del ejercicio 3, se introduce el nombre de la matriz. Y, entre corchetes, los elementos de la matriz, separando las columnas por comas y las filas por puntos y comas. Los números complejos se introducen con la variable predefinida i o j. Para obtener la matriz traspuesta del ejercicio 4, se introduce el nombre de la matriz y una comilla simple. Para resolver el ejercicio 5, se introduce, entre corchetes, el nombre de la matriz a la que se le quiere añadir la fila, y la nueva fila separada con un punto y coma. Para definir el vector del ejercicio 6, se utiliza el operador dos puntos. Introduciendo el límite superior, el decremento entre dos operadores dos puntos. Y, por último, el límite inferior.
Para obtener la fila 1 y 4 de la matriz A que pide el ejercicio 7, se introduce el nombre de la matriz. Y entre paréntesis, primero, entre corchetes, se introducen las filas que se quieren obtener, que son la 1 y la 4. Y 2 puntos porque se quieren obtener todas las columnas. Para resolver el ejercicio 8, primero se define la matriz del ejercicio 8 igual a la matriz CC. Se extrae la primera fila introduciendo el nombre de la matriz. Y, entre paréntesis, la fila 1 y 2 puntos porque se quieren obtener todas las columnas. Lo mismo se hace con la fila 3. Después se intercambia la fila 1 con la fila 3 que se ha definido antes. Por último, se intercambia la fila 3 con la fila 1 que se ha definido antes. Para obtener la gráfica del ejercicio 9, primero se define el tiempo t que empieza en 0. Va incrementándose centésima a centésima hasta 5. Después se define la función f como 2 por el número e elevado a t, que se introduce con el comando exp y, entre paréntesis, t. En una nueva gráfica se representa la función con el comando plot introduciendo, entre paréntesis, el tiempo t y la función f. La gráfica de la función se representa en una ventana gráfica. Para representar la función del ejercicio 10, primero se define el tiempo t2, que empieza en 0. Va incrementándose centésima a centésima hasta 4. Después se define la función f2 como e elevado a menos 2 por t2. En una nueva ventana gráfica, se representa la función con el comando plot, introduciendo, entre paréntesis, el tiempo t2 y la función f2. Para definir el polinomio del ejercicio 11, se introduce el nombre del polinomio. Y, entre corchetes, los coeficientes del polinomio comenzando por el coeficiente del término de mayor orden. En el ejercicio 12, se evalúa el polinomio en los valores que se indican. Para ello se utiliza el comando polyval introduciendo, entre paréntesis, el nombre del polinomio y los valores en los que se quiere evaluar el polinomio entre corchetes. Para obtener las raíces del polinomio del ejercicio 11 que se pide en el ejercicio 13, se utiliza el comando roots, introduciendo, entre paréntesis, el nombre del polinomio. Para resolver el ejercicio 14, primero se define el polinomio P1. Y para multiplicar se utiliza el comando com, introduciendo, entre paréntesis, los polinomios que se van a multiplicar separados por comas. Para definir la función de transferencia del ejercicio 15 se utiliza el comando tf, introduciendo, entre paréntesis, los polinomios del numerador y denominador separados por coma.
Para definir la función de transferencia del ejercicio 16, se utiliza el comando zpk introduciendo, entre paréntesis, y separados por comas, un vector con los ceros. Un vector con los polos. Y, por último, la ganancia estática. Para cambiar la forma de representación que se pide en el ejercicio 17, para la función g, se utiliza el comando zpk introduciendo, entre paréntesis, g. Para la función g2, se utiliza el comando tf introduciendo, entre paréntesis, g2. En el ejercicio 18, para obtener el numerador y el denominador de la función de transferencia, se utiliza el comando tfdata. El resultado del comando se asigna a las variables que contendrán el numerador y el denominador de la función de transferencia. Para utilizar el comando tfdata se introduce, entre paréntesis, la función de transferencia. Y, separado por una coma, la opción v entre comillas simples para que devuelva el numerador y el denominador en forma de vector. Los polos de una función de transferencia son las raíces de su denominador. Para obtener las raíces se utiliza el comando roots. Para representar el mapa de polos y ceros del ejercicio 19 se utiliza el comando pzmap, introduciendo, entre paréntesis, los nombres de las funciones de transferencia implicadas. Para saber qué polo y qué cero se corresponde con cada función de transferencia se añade una leyenda usando como etiquetas g y g2.